¿Y si todo el esfuerzo por cazar materia oscura estuviera basado en un error desde el principio? ¿Y si lo que falla no es el universo, sino nuestras ecuaciones? Llevamos décadas construyendo detectores kilométricos bajo las montañas más remotas del mundo. Décadas poniendo satélites en órbita para mapear una sustancia que no emite luz, que no absorbe luz, que no interactúa con ningún instrumento que hayamos construido. Hemos invertido miles de millones de dólares buscando una partícula que ningún experimento ha encontrado jamás. Ninguno. Los WIMPs no aparecen. Los axiones tampoco. Los neutrinos estériles tampoco. Ni una sola partícula de materia oscura ha dejado su firma en ningún detector del planeta. Y mientras tanto, hay un grupo de físicos que llevan décadas diciendo algo incómodo. Que quizás no hay nada que encontrar. Que la materia oscura no existe como partícula. Que los efectos que le atribuimos son reales, sí, pero que su causa no es una sustancia, invisible. Es que nuestra descripción de la gravedad en el régimen cósmico está equivocada. No es una idea de locos. Hay ecuaciones. Hay predicciones cuantitativas. Hay éxitos observacionales que el modelo estándar con toda su materia oscura no puede replicar de la misma manera. Y hay datos del James Webb, del DESI, del LIGO, que están haciendo que esa posibilidad sea cada vez más difícil de ignorar. ¿Y si la materia oscura es solo un engaño? Un engaño que la física se hizo a sí misma cuando decidió salvar un modelo en lugar de revisar una ecuación. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué evidencia llevó a los físicos a postular la materia oscura. ¿Y por qué esa evidencia puede tener una interpretación completamente diferente? Vas a entender las teorías de gravedad modificada, qué predicen, dónde triunfan y dónde tienen dificultades. Vas a entender por qué el silencio de los detectores durante 30 años de búsqueda es el argumento más poderoso que tienen los escépticos de la materia oscura. Y al final vas a tener que enfrentarte a una pregunta que la física todavía no puede responder con certeza. ¿Estamos buscando algo que no existe? ¿O simplemente buscando en el lugar equivocado? Solo lo esencial. La materia oscura fue postulada para explicar discrepancias entre las observaciones y las predicciones de la relatividad general. Las galaxias espirales rotan demasiado rápido en sus bordes para que la materia visible pueda sujetarlas gravitacionalmente. Los cúmulos galácticos tienen más masa gravitacional de la que su materia visible justifica. El fondo cósmico de microondas tiene propiedades que requieren un ingrediente adicional sin presión en el universo primitivo. La solución estándar es añadir materia invisible, materia oscura, que proporciona la masa gravitacional adicional. La solución alternativa es que la gravedad no funciona de la manera que Newton y Einstein describieron en todos los regímenes. Que en el régimen de aceleraciones bajas, donde las galaxias y los cúmulos operan, la gravedad tiene una dependencia diferente. Esa alternativa tiene un nombre, MOND, y tiene décadas de historia que merecen ser contadas. Para entender por qué la materia oscura fue postulada y por qué su alternativa es seria, necesitas entender la observación que disparó todo el debate. Las curvas de rotación de las galaxias espirales. Una galaxia espiral como la Vía Láctea tiene un disco de estrellas y gas que rota alrededor del centro galáctico. Las estrellas en distintas posiciones del disco, a diferentes distancias del centro, orbitan a velocidades que se pueden medir a través del efecto Doppler. Cuando una estrella se mueve hacia nosotros, la luz que emite se desplaza hacia el azul. Cuando se aleja, se desplaza hacia el rojo. Midiendo ese desplazamiento, se mide la velocidad de la estrella en la dirección hacia nosotros. La curva de rotación es la gráfica de velocidad,
Orbital en función de la distancia al centro galáctico. En el sistema solar, las curvas de velocidad orbital siguen la ley de Kepler. Los planetas más lejanos del Sol orbitan más lentamente. Mercurio a 47 kilómetros por segundo. La Tierra a 30. Saturno a 9. Neptuno a 5. La velocidad cae con la distancia al cuadrado porque la gravedad del Sol disminuye con el cuadrado de la distancia, y la mayor parte de la masa del sistema solar está concentrada en el Sol. Si las galaxias funcionaran igual, las estrellas en los bordes del disco deberían orbitar mucho más lentamente que las cercanas al centro. En los años 1960 y 1970, la astrónoma Vera Rubin y su colaborador Kent Ford midieron las curvas de rotación de docenas de galaxias espirales con una precisión sin precedente. Lo que encontraron fue radicalmente diferente de lo esperado. Las curvas de rotación de las galaxias espirales son planas. No caen con la distancia. Las estrellas en los bordes del disco de las galaxias orbitan aproximadamente a la misma velocidad que las cercanas al centro, o incluso más rápido. Para que eso sea posible dentro de la gravedad newtoniana, la masa que ejerce la atracción gravitacional no puede estar concentrada en el centro de la galaxia. Tiene que estar distribuida en un halo extenso que rodea el disco visible. Un halo de masa que no vemos. Un halo de materia oscura. Eso fue la interpretación estándar desde los años 70. La materia oscura forma un halo alrededor de las galaxias que proporciona la masa adicional necesaria para que las estrellas en los bordes del disco orbiten a la velocidad observada. El halo tiene una distribución de masa específica que los modelos predicen. El perfil NF-U que mencionamos en el video anterior. Y el éxito de esa interpretación en describir las curvas de rotación de docenas, luego cientos, luego miles de galaxias, fue la evidencia principal a favor de la materia oscura durante décadas. Pero hay otro físico que en 1983 propuso una interpretación diferente. Una interpretación que no requiere materia oscura, que requiere algo más radical, que la gravedad funciona diferente a las bajas aceleraciones que prevalecen en los bordes de las galaxias. Ese físico fue Mordechai Milgrom, del Instituto Weizmann en Israel, y su propuesta se llama MOND, Dinámica Newtoniana Modificada. Antes de entrar en MOND, conviene establecer algo sobre la física de las galaxias que hace que la propuesta de Milgrom sea menos inverosímil de lo que parece al principio. Las aceleraciones en los bordes del disco de una galaxia espiral son extraordinariamente pequeñas, no en comparación con la vida cotidiana. En comparación con las aceleraciones que la física newtoniana y la relatividad general han sido verificadas. La aceleración típica de una estrella en el borde de una galaxia espiral es de aproximadamente 10 elevado a menos 10 metros por segundo al cuadrado. Un 10.000 millonésimo de metro por segundo al cuadrado. Comparar, la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. En el borde de una galaxia, la aceleración es 100.000 millones de veces menor que en la superficie terrestre. En el sistema solar, en la órbita de Neptuno, la aceleración gravitacional del Sol sobre Neptuno es de aproximadamente 6 por 10 elevado a menos 7 metros por segundo al cuadrado. Todavía 3 millones de veces mayor que en el borde galáctico. La ley de la gravedad de Newton ha sido verificada con extraordinaria precisión en el sistema solar, en los sistemas binarios de estrellas, en los experimentos de laboratorio. Pero todas esas verificaciones ocurren a aceleraciones que son enormemente mayores que las del régimen galáctico. Nadie ha verificado directamente la ley de la gravedad en el régimen de aceleraciones de 10 elevado a menos 10 metros por segundo al cuadrado. Eso no significa que Newton esté equivocado en ese régimen, pero significa que es un territorio que los físicos han extrapolado
sin datos directos. Y donde, si hubiera una desviación, no la habríamos detectado con los experimentos que hacemos en laboratorio. Eso es lo que Milgrom aprovechó. Que el régimen galáctico es tierra incógnita para la verificación directa de la gravitación. Y propuso que en ese régimen la gravedad se comporta de manera diferente. La propuesta de Milgrom en 1983 fue simple en su formulación y perturbadora en sus implicaciones. En el régimen de aceleraciones pequeñas, menores que una cierta escala de aceleración que Milgrom llamó a cero, la segunda ley de Newton se modifica. En lugar de que la fuerza sea igual a la masa por la aceleración, la fuerza es igual a la masa por la aceleración al cuadrado dividida entre A0. F igual a m por a al cuadrado sobre A0. Para aceleraciones mayores que A0, la física es esencialmente newtoniana. Para aceleraciones menores que A0, la relación entre fuerza y aceleración es diferente. El valor de A0 que Milgrom determinó a partir de los datos observacionales es de aproximadamente 1,2 por 10 elevado a menos 10 metros por segundo al cuadrado. Nótese algo sobre ese valor. Es aproximadamente la aceleración que separa el régimen interior de las galaxias, donde la materia visible domina, del régimen exterior, donde las curvas de rotación se vuelven planas. No es coincidencia. Milgrom lo eligió exactamente para que la transición entre el régimen newtoniano y el régimen modificado ocurra donde las curvas de rotación muestran el comportamiento anómalo. Pero lo extraordinario es lo que siguió. Con una sola modificación, con un único parámetro nuevo, la teoría de Milgrom predice no solo que las curvas de rotación son planas, predice su valor exacto. Para una estrella en el borde de una galaxia, en el régimen Mond, la ecuación de movimiento da una velocidad orbital que depende únicamente de la masa total visible de la galaxia y del parámetro universal A0. La velocidad orbital asintótica en el borde de la galaxia es la cuarta raíz del producto de g, la masa visible de la galaxia, y A0. Eso tiene una consecuencia que es una de las predicciones más espectaculares de la física teórica. Si graficas la velocidad orbital en el borde de las galaxias en función de la luminosidad de las galaxias, deberías obtener una relación de cuarta potencia. Cuanto más brillante, es decir, más masiva, la galaxia, mayor la velocidad de rotación, con una dependencia de cuarta potencia. Esa relación, la relación de Tully-Fisher, había sido observada empíricamente antes de que Mond existiera. Milgrom derivó la relación de Tully-Fisher de primeros principios con Mond. Sin materia oscura, sin parámetros ajustables más allá de A0. Y lo hizo antes de que la precisión observacional de la relación de Tully-Fisher fuera tan buena como lo es hoy. La relación de Tully-Fisher ha sido verificada en miles de galaxias desde 1983. Cubre 5 órdenes magnitud en masa, desde galaxias enanas de 100 millones de masas solares hasta galaxias gigantes de 1 billón de masas solares. Y Mond la predice correctamente en todos esos casos, con el mismo valor de A0. El lambda CDM, con materia oscura, no predice la relación de Tully-Fisher de primera principios. La reproduce ajustando el modelo al catálogo de galaxias. Pero no la deriva como Mond lo hace. Hay más. Mond predice que las curvas de rotación de las galaxias de baja superficie de brillo, galaxias que tienen pocas estrellas por unidad de área, deberían ser más dominadas por el régimen Mond que las galaxias de alta superficie de brillo. Eso es porque las galaxias de baja superficie de brillo tienen aceleraciones típicamente menores, más cercanas al régimen A0, y por tanto la modificación de Mond es más fuerte. Las galaxias de baja superficie de brillo deberían tener curvas de rotación que se vuelven planas desde adentro, sin la región interior kepleriana que las galaxias de alta superficie tienen. Eso es exactamente lo que se observa. Y Mond
lo predice de manera cualitativa y cuantitativa, sin materia oscura, sin ajustar el modelo a cada galaxia, con el único parámetro universal a cero. Stacy Mageau, de la Universidad Case Western Reserve, y sus colaboradores publicaron en 2016 un análisis de 153 galaxias con curvas de rotación medidas de alta calidad. Encontraron que la aceleración observada en cada punto del disco de las galaxias, determinada directamente de las curvas de rotación, tiene una correlación perfecta con la aceleración predicha por la gravedad de la materia visible sola. No con la materia oscura añadida, con la materia visible sola. Esa correlación, que se llama la ley de aceleración radial, no tiene explicación natural en el modelo estándar con materia oscura. En el modelo estándar, la curva de rotación depende de cómo el halo de materia oscura está distribuido respecto a la materia visible. No hay razón a priori para que esa distribución produzca una correlación perfecta entre la aceleración total y la aceleración de la materia visible. Pero en MOND, esa correlación emerge directamente de la física, porque en MOND no hay materia oscura. La aceleración total es una función de la aceleración de la materia visible. La ley de aceleración radial es exactamente lo que MOND predice. Los éxitos de MOND en las galaxias individuales son genuinos y difíciles de ignorar. Pero MOND también tiene fracasos. Y entender esos fracasos, con la misma honestidad con que se celebran los éxitos, es lo que separa el análisis riguroso del debate partidario. El primer gran fracaso de MOND son los cúmulos galácticos. Los cúmulos galácticos son las estructuras más masivas del universo. Colecciones de cientos o miles de galaxias atrapadas gravitacionalmente juntas, con gas caliente que llena el espacio entre las galaxias y emite rayos X. La masa gravitacional de los cúmulos, inferida de la velocidad de las galaxias que se mueven dentro del cúmulo, es mayor que la masa visible en estrellas y gas. Ese exceso de masa es exactamente del tipo que la materia oscura explica. Pero MOND también predice curvas de velocidad para los cúmulos. Y las predicciones de MOND para los cúmulos no funcionan tan bien como para las galaxias individuales. En los cúmulos, incluso aplicando MOND, hay un déficit de masa. Las velocidades de las galaxias dentro de los cúmulos son mayores de lo que MOND predice a partir de la materia visible. Los seguidores de MOND reconocen esto y proponen que los cúmulos contienen materia invisible adicional, posiblemente en forma de neutrinos masivos o de materia bariónica oscura, que no son la materia oscura del lambda CDM. Pero esa propuesta ad hoc de materia invisible en los cúmulos debilita el argumento de que MOND elimina la necesidad de materia invisible. En los cúmulos, MOND también necesita algo más que la materia visible. El segundo fracaso importante es el cúmulo bala. El cúmulo bala que mencionamos en el video anterior muestra dos cúmulos galácticos que colisionaron. En esa colisión, el gas de los dos cúmulos, que interactúa electromagnéticamente con el gas del otro cúmulo, se frenó y quedó en la región central. Las galaxias, que son mucho más dispersas y se comportan como partículas que raramente colisionan entre sí, pasaron a través sin frenarse. La distribución de masa, revelada por la lente gravitacional, muestra que la mayor parte de la masa siguió a las galaxias, no al gas. Eso es exactamente lo que la materia oscura predice. La materia oscura no interactúa electromagnéticamente y pasa a través de la colisión con las galaxias. Para MOND, el cúmulo bala es problemático porque en MOND no hay una sustancia adicional que pueda separarse del gas. El campo gravitacional debe seguir la distribución de la materia visible. Pero las observaciones muestran que la mayor parte del campo gravitacional está donde están las galaxias, no donde está el gas, incluso después de la colisión que los separó. Los defensores de MOND han propuesto que en el cúmulo bala también hay materia invisible bariónica, concentrada en las galaxias, no en el gas. Pero esa explicación requiere que la materia invisible
siga exactamente a las galaxias en la colisión, lo que no tiene una motivación física obvia. El cúmulo bala sigue siendo el argumento más poderoso a favor de la materia oscura sobre Mond. El tercer problema es la cosmología. Mond fue diseñado para describir la dinámica de galaxias y cúmulos en el universo cercano. No tiene una versión relativista completamente satisfactoria que sea consistente con las observaciones del fondo cósmico de microondas. El lambda CDM con materia oscura, fría, predice las oscilaciones acústicas del fondo cósmico de microondas con una precisión extraordinaria. Esas oscilaciones, los picos y valles en el espectro de potencias del fondo de microondas, dependen de la cantidad y la distribución de materia oscura en el universo primitivo. El primer pico, el segundo, el tercero, todos están exactamente donde el lambda C de M predice. Mond, en sus versiones estándar, no predice correctamente las relaciones entre esos picos. La materia oscura tiene un papel específico en producir las oscilaciones del fondo de microondas, porque no está acoplada a la radiación. La materia ordinaria está acoplada a la radiación en el universo primitivo, lo que produce oscilaciones en el fluido fotón-barión. La materia oscura no, así que no oscila junto con los fotones. El resultado es que la amplitud relativa de los picos del fondo de microondas refleja la relación entre materia oscura y materia bariónica. Si no hay materia oscura, los picos deberían ser diferentes de los observados. Y los picos observados son consistentes con el lambda CDM, no con un universo sin materia oscura. Esa es la evidencia cosmológica más fuerte a favor de la materia oscura y en contra de Mond como teoría completa. Las versiones relativistas de Mond que se han propuesto para atacar ese problema son varias. La TBS, propuesta por Jacob Bekenstein en 2004, fue la primera teoría relativista que replica Mond en el régimen no relativista. TBS predice correctamente la deflexión gravitacional de la luz y puede ser formulada de manera consistente con la relatividad general. Pero TBS tiene problemas propios. Su versión del fondo de microondas no produce las relaciones de amplitudes entre picos correctas sin añadir materia invisible. Después de la detección de las ondas gravitacionales del evento G U170817, la fusión de dos estrellas de neutrones, cuya contraparte en luz llegó casi simultáneamente a la Tierra, se estableció que la velocidad de las ondas gravitacionales es igual a la de la luz con una precisión de 15 órdenes de magnitud. Algunas versiones de TBS predicen velocidades diferentes para las ondas gravitacionales y para la luz. Eso eliminó varias versiones de TBS de manera definitiva, pero no eliminó Mond como fenomenología. Los defensores de Mond distinguen entre la fenomenología de Mond, las predicciones sobre las curvas de rotación y la relación de Talley-Fisher que funcionan bien, y las teorías específicas que intentan implementar Mond en un marco relativista, que tienen dificultades. Esa distinción es honesta y relevante. Mond como modificación de la dinámica no relativista funciona notablemente bien en las galaxias. Mond como teoría relativista completa tiene problemas que todavía no están resueltos. Pero eso no significa que Mond esté definitivamente muerto. Significa que la teoría correcta que reproduce la fenomenología de Mond en el régimen galáctico todavía no ha sido completamente formulada. Y mientras esa teoría no exista, Mond seguirá siendo un camino abierto. Hay algo que los defensores de la materia oscura raramente enfatizan con la misma fuerza con que celebran los éxitos del lambda CDM. 30 años buscando la partícula de materia oscura. 30 años sin encontrarla. No en el LHC. No en los detectores subterráneos. No en los satélites espaciales. No en ningún observatorio del planeta. Eso es un silencio que merece ser escuchado. Los WIMPs, las partículas masivas de interacción débil, fueron durante décadas el candidato favorito a la materia oscura.
tienen una motivación teórica elegante. En los modelos supersimétricos del modelo estándar extendido, la partícula más ligera que no puede desintegrarse en partículas ordinarias. El neutralino tiene aproximadamente la masa y la sección eficaz de interacción necesarias para ser la materia oscura. Eso se llama la milagro del WIMP. No ajustado, emergente de la física de la supersimetría. Un candidato que la teoría producía sin buscarla. Para detectar WIMPs, los físicos construyeron detectores extraordinariamente sensibles. La técnica estándar usa criogenia, líquidos nobles o cristales a temperaturas cercanas al cero absoluto, que producen una señal detectable cuando una partícula de materia oscura colisiona con un núcleo atómico. La señal es minúscula. Un leve calentamiento o un par de fotones de centelleo producidos por la colisión. Para distinguir esa señal del ruido de los rayos cósmicos y de la radiactividad natural, los detectores se instalan en minas o túneles a kilómetros bajo tierra. La roca actúa como escudo. Louis en el Lead, South Dakota. Xenon en el Gran Sasso en Italia. Pandax en China. Lux Zeppelin, el experimento más sensible actualmente operativo, en la misma mina del Dakota del Sur. La sensibilidad de esos experimentos ha aumentado de manera espectacular en las últimas 3 décadas. Lux Zeppelin puede detectar la colisión de un WIMP con un protón en una región de sensibilidad que cubre la mayor parte del espacio de parámetros predicho por los modelos supersimétricos más simples. El resultado de ese incremento de sensibilidad de 30 años es un catálogo de señales detectadas. 0 señales. El conteo de partículas de materia oscura en todos esos detectores es exactamente consistente con el ruido de fondo. No hay ninguna señal positiva. No hay ninguna anomalía que merezca el nombre de candidato serio. El WIMP canónico, el que los modelos supersimétricos más simples producen, ha sido eliminado con una significancia que no deja ambigüedad. En el LHC, el buscador de partículas más poderoso jamás construido, con sus 2 detectores gigantes Atlas y CMS, se buscaron las partículas supersimétricas que serían la compañera del neutralino. No se encontraron. El espacio de masas donde la supersimetría más simple predecía esas partículas ha sido casi completamente explorado, sin resultado positivo. El escenario del milagro del WIMP, que producía el candidato más convincente a la materia oscura, está bajo una presión experimental que nunca ha tenido. La respuesta estándar de la comunidad de materia oscura es que hay espacio de parámetros todavía no explorado. WIMPs más masivos. WIMPs con interacciones más débiles. Candidatos alternativos como los axiones. Eso es verdad. Y la búsqueda continúa. Pero hay un argumento que los escépticos de la materia oscura hacen que merece tomarse en serio. Cada vez que un experimento no encuentra los WIMPs predichos en el rango explorado, los modelos se ajustan para predicer WIMPs en rangos todavía más difíciles de explorar. El espacio de parámetros donde se busca se desplaza hacia masas más altas o interacciones más débiles. Eso es ciencia legítima. Pero también puede ser síntoma de que se está persiguiendo una partícula que no existe en ningún rango de parámetros. Que la milagro del WIMP no era tan milagrosa. Que la coincidencia entre la sección eficaz supersimétrica y la materia oscura era una coincidencia, no una señal de naturaleza. Hay también el caso de los axiones. Los axiones fueron propuestos originalmente por Peccei y Quinn en 1977 para resolver el problema CP fuerte de la cromodinámica cuántica, completamente independiente del problema de la materia oscura. Resultó que si los axiones existen con la masa que el mecanismo de Peccei-Quinn sugiere, serían candidatos naturales a la materia oscura. La milagro del axión. Los experimentos buscadores de axiones, principalmente el ADMX en la Universidad de Washington,
han explorado el rango de masas más naturalistas durante años, sin detección. El rango de masas y acoplamientos preferido teóricamente está siendo sistemáticamente eliminado. La situación en 2025 es esta. Los dos candidatos más teóricamente motivados a la materia oscura, WIMPs y acciones, están bajo presión experimental severa. El espacio de parámetros donde la teoría los predice está siendo explorado y no se encuentran. Eso no prueba que la materia oscura no existe, pero es una señal de que la física está buscando en las regiones equivocadas, o que la materia oscura tiene propiedades completamente diferentes de las que los modelos más simples predicen, o que la materia oscura no es una partícula. La ausencia de detección directa de materia oscura ha renovado el interés en las teorías alternativas. No solo Mond en su forma original, que tiene las limitaciones que discutimos, sino variantes modernas que intentan preservar los éxitos de Mond mientras resuelven sus problemas. La más influyente actualmente es la gravitación emergente. Erik Berlinde, físico teórico de la Universidad de Ámsterdam, propuso en 2016 que la gravedad no es una fuerza fundamental. Es una fuerza emergente, un efecto macroscópico que surge de la entropía del espacio-tiempo a escala microscópica. Esa idea no es nueva. Ted Jacobson demostró en 1995 que las ecuaciones de la relatividad general pueden derivarse de la termodinámica del horizonte de eventos del espacio-tiempo. Lo nuevo en 1991. Berlinde es la extensión a un universo con energía oscura. En el universo de De Sitter, que es el universo con energía oscura positiva, que aproximadamente describimos cuando hablamos de la constante cosmológica, el espacio-tiempo tiene un horizonte cosmológico. Berlinde argumenta que ese horizonte tiene una entropía, y que esa entropía está distribuida por todo el volumen del espacio-tiempo, no solo en el horizonte. Cuando hay materia en ese espacio-tiempo, la materia interactúa con la entropía distribuida del volumen. Y esa interacción produce un efecto gravitacional adicional que se suma al efecto estándar predicho por Einstein. Ese efecto adicional es apreciable en el régimen de aceleraciones bajas, precisamente porque la energía asociada a él es proporcional al volumen y por tanto más relevante a escala galáctica. La gravitación emergente de Berlinde produce predicciones cuantitativas para las curvas de rotación de las galaxias, y lo hace de primeros principios, sin parámetros ajustables, usando solo la densidad de energía de la constante cosmológica y la distribución de materia bariónica visible. Los resultados publicados en 2016 comparados con datos de galaxias espirales son sorprendentes. Las predicciones de la gravitación emergente coinciden con las observaciones de manera comparable a Mond, y en algunos casos mejor que el lambda CDM, sin materia oscura, sin acero ajustable, solo la constante cosmológica y la materia visible. Hay también la teoría AQUAL, lagrangiano acelerado cuadrático, propuesta por Bekenstein y Milgrom en 1984. Es una extensión de Mond en términos de lagrangiano, lo que permite formular la teoría de manera más rigurosa y derivar ecuaciones de campo. AQUAL reproduce las predicciones de Mond en el régimen no relativista, pero es una teoría de campo completa que puede ser extendida al régimen relativista de maneras más controladas. La extensión relativista de AQUAL ha sido estudiada intensamente en las últimas décadas. Y aunque ninguna versión es completamente satisfactoria en todos los observables, hay versiones que pasan más pruebas de las que Tebes pasa. Una tercera dirección es la gravedad modificada de Moffat, MOGE. John Moffat, de la Perimeter Institute en Canadá, propuso una teoría en que la gravedad tiene una constante adicional que puede variar en el espacio y en el tiempo. En ciertos regímenes, MOGE produce un efecto adicional que mima la materia oscura.
Moj tiene la ventaja de poder describir tanto las galaxias como los cúmulos galácticos con predicciones que son comparables a las del lambda CDM, algo que MOND puro no puede hacer. Sus debilidades son que tiene más parámetros libres y que la motivación teórica para la forma específica de la modificación no es tan clara como en MOND. Hay también la perspectiva de las teorías FDR, donde la relatividad general es reemplazada por una versión donde la curvatura escalar del espacio-tiempo aparece con una función más general que en Einstein. En ciertas formas de FDR se producen efectivos de masa para el gravitón, lo que modifica la manera en que la gravedad actúa a grandes distancias. En el régimen cosmológico, FDR puede producir efectos que miman la energía oscura, y en el régimen galáctico puede producir efectos que miman la materia oscura. La atracción de FDR es que es una extensión natural de la relatividad general dentro de su propio formalismo. No añade un nuevo ingrediente al universo. Modifica la función que aparece en la acción gravitacional. Esas teorías han sido estudiadas extensamente y tienen predicciones verificables que en algunos casos se solapan con el lambda CDM y en otros difieren. La tensión entre todas esas alternativas y el lambda CDM es científicamente productiva. Cada anomalía en las observaciones es una prueba que discrimina entre modelos. Los datos del James Webb, las galaxias masivas demasiado tempranas, los agujeros negros supermasivos demasiado tempranos, son pruebas que no solo estresan al lambda CDM, también prueban a sus alternativas. ¿Puede MOND o la gravitación emergente explicar las galaxias imposibles del Webb mejor que el lambda CDM? Esa es una pregunta activa en la literatura. Y las respuestas que produce no son simples. Los datos más recientes que los telescopios y los detectores de ondas gravitacionales están produciendo no son solo un problema para el lambda CDM. Son también pruebas que las teorías alternativas tienen que pasar, y el resultado es más matizado de lo que los defensores de las alternativas a veces presentan. Las galaxias masivas demasiado tempranas del James Webb son un problema para el lambda CDM, porque las simulaciones con materia oscura fría no producen galaxias tan masivas en el tiempo disponible. ¿Las teorías de gravedad modificada lo hacen mejor? La respuesta tentativa es sí, en algunos casos. En MOND, la formación de estructura en el universo primitivo puede ser más eficiente que en el lambda CDM. Eso es porque en MOND, en el régimen de aceleraciones bajas que prevalece en el universo temprano, cuando las sobredensidades todavía son pequeñas, la gravedad efectiva es más fuerte que en Newton. Esa gravedad efectiva mayor hace que las fluctuaciones de densidad colapsen más rápido. Las estructuras se forman antes. Las galaxias son más masivas en épocas más tempranas. ¿Qué es exactamente lo que el Webb está viendo? Los modelos de formación de estructura en MOND producen más galaxias masivas en el universo primitivo de lo que el lambda CDM predice, y están más cerca de lo que el Webb observa. Pero los modelos de MOND también tienen problemas con la cosmología a gran escala. La distribución de galaxias en el universo a las escalas del DESI, las oscilaciones acústicas de bariones, no es fácil de reproducir en MOND sin añadir alguna forma de materia invisible. La señal BAO que el DESI midió requiere que haya un ingrediente en el universo primitivo que no está acoplado a la radiación. En el lambda CDM, ese ingrediente es la materia oscura fría. En MOND, ese ingrediente es todavía un problema abierto. Algunos proponen neutrinos masivos, otros proponen materia bariónica oscura, otros trabajan en versiones relativistas de MOND que puedan producir la señal BAO. Ninguna de esas propuestas es tan limpia y tan verificada como la materia oscura fría del lambda CDM para la cosmología a gran escala. Los datos de LIGO sobre la fusión de agujeros negros añaden otra dimensión. La velocidad de las ondas gravitacionales, medida con el evento G doble,
U170817 eliminó varias versiones de Tebes, pero la gravitación emergente de Berlinde y otras alternativas modernas no predicen velocidades diferentes para las ondas gravitacionales. Esas alternativas sobrevivieron la prueba de G U170817. Y la estadística creciente de fusiones de agujeros negros que LIGO Virgo Cagra está acumulando puede proporcionar pruebas adicionales de la gravedad en el régimen de campos intensos que discriminen entre teorías alternativas. El fondo de ondas gravitacionales primordiales, que LISA buscará, tiene predicciones diferentes en distintas teorías. Si LISA lo detecta y su espectro es inconsistente con la relatividad general más materia oscura, las alternativas ganan. Si es consistente, las alternativas pierden. La historia del debate entre materia oscura y gravedad modificada está en un momento inusualmente activo. Los datos son de calidad sin precedente. Las predicciones de ambos lados son cuantitativas y verificables. Y hay instrumentos que en los próximos años producirán las pruebas que la historia del debate ha necesitado y no ha tenido. No hay un veredicto todavía, pero el veredicto se aproxima. Hay una anomalía específica del lambda TDM que las teorías alternativas manejan mejor. La tensión sigma 8. Ya la mencionamos en el video sobre las anomalías del James Webb. El parámetro sigma 8 mide el grado de agrupamiento de la materia en el universo. El lambda C de M calibrado con el fondo cósmico de microondas predice un valor de sigma 8, que es mayor que el valor que se mide directamente en el universo tardío, a través de la lente gravitacional débil y la abundancia de cúmulos. El universo está menos agrupado de lo que el lambda CDM predice. En el lambda CDM, esa tensión puede indicar que la materia oscura tiene propiedades que suprimen el agrupamiento a pequeñas escalas. Materia oscura cálida, materia oscura autointeractuante. Esas variantes del modelo estándar pueden reducir sigma 8. Pero en las teorías de gravedad modificada, la tensión sigma 8 puede tener una solución diferente y más elegante. En MOND y en la gravitación emergente, la gravedad en el régimen de aceleraciones bajas es diferente de Newton. Esa diferencia no solo afecta a las curvas de rotación de las galaxias, también afecta a la evolución de las fluctuaciones de densidad en el síntete universo. En ciertos modelos de MOND relativista, el crecimiento de las estructuras a escala galáctica puede ser más rápido que en el lambda CDM, pero el agrupamiento a escala de cúmulos puede ser diferente. El resultado puede ser un sigma 8 efectivo menor que en el lambda CDM, más cercano a los valores observados. Hay también la tensión de Hubble, la discrepancia entre los dos métodos de medir la constante de expansión del universo. Las teorías de gravedad modificada con energía oscura efectiva pueden producir historias de expansión del universo diferentes del lambda CDM. Y algunas de esas historias alternativas reducen la tensión de Hubble de maneras más naturales que las modificaciones ad hoc del lambda CDM. Esas correlaciones entre anomalías del lambda CDM y predicciones de las alternativas son lo que hace que el campo esté tan activo. Cada anomalía es una prueba. Y cada prueba que el lambda CDM falla es una oportunidad para las alternativas. Sabine Hossenfelder, física teórica del Instituto Frankfurt para Estudios Avanzados, es una de las voces más explícitas en el campo de la gravedad modificada. Su libro Lost in Math y sus trabajos técnicos sobre materia oscura y alternativas son una defensa rigurosa de la idea de que la comunidad de física de partículas ha estado siguiendo el paradigma de la materia oscura durante demasiado tiempo sin el apoyo experimental necesario. Hossenfelder no niega que el fondo cósmico de microondas tiene las propiedades que el lambda CDM predice, pero señala que las predicciones del fondo de microondas también pueden ser reproducidas por modelos de gravedad modificada con las formulaciones relativistas correctas. Y que el único argumento definitivo para la materia oscura sobre la gravedad modificada, el cúmulo bala, tiene contraejemplos.
hay cúmulos galácticos en colisión que no muestran la separación entre masa y gas que el cúmulo Bala muestra. En esos cúmulos, la distribución de masa sigue al gas, no a las galaxias. Eso es lo que Mond predicho. El modelo estándar puede explicarlos ajustando la distribución de materia oscura. Pero el hecho de que haya cúmulos que se comportan como Mond predice y cúmulos que se comportan como el lambda CDM predice sugiere que ningún sistema individual es un argumento definitivo en ninguna dirección. La estadística de los sistemas completa es lo que importa, y esa estadística todavía no es suficientemente grande ni suficientemente comprendida para dar un veredicto. Hay una conexión entre la materia oscura, la energía oscura y la física del vacío que pocas discusiones sobre las alternativas a la materia oscura mencionan, pero que es conceptualmente una de las más provocadoras. En la gravitación emergente de Berlinde, el efecto que mima la materia oscura no viene de una sustancia adicional. Viene de la entropía del espacio-tiempo, asociada a la constante cosmológica. En ese marco, la constante cosmológica no es sólo la causa de la expansión acelerada. Es también la causa del efecto que en las galaxias interpretamos como materia oscura. La materia oscura y la energía oscura, que en el lambda CDM son ingredientes completamente separados, son en la gravitación emergente manifestaciones del mismo fenómeno, la entropía del espacio-tiempo, de De Sitter. Esa unificación conceptual es elegante y tiene una consecuencia que puede ser verificada. En la gravitación emergente, la escala de aceleración de Mond, el acero de Milgrom, no es un parámetro libre. Está determinado por la constante de Hubble, que a su vez está determinada por la constante cosmológica. La relación específica es que acero es aproximadamente c por h0, donde c es la velocidad de la luz, y h0 es la constante de Hubble actual. Y numéricamente, c por h0 es aproximadamente 7 por 10 elevado a menos 10 metros por segundo al cuadrado. El valor observacional de acero de Mond es aproximadamente 1,2 por 10 elevado a menos 10 metros por segundo al cuadrado. Del mismo orden de magnitud. No exactamente igual, pero dentro de un factor de 6. Esa coincidencia numérica entre acero y c por h0 es una de las observaciones más intrigantes de la cosmología moderna. No es inmediata de explicar en el lambda CDM. ¿Por qué la escala de aceleración donde las galaxias muestran el comportamiento anómalo es del mismo orden que la constante cosmológica? En el lambda CDM con materia oscura, esa coincidencia es accidental. La materia oscura tiene sus propiedades y la energía oscura tiene las suyas. No hay razón para que la escala de aceleración galáctica sea del mismo orden que la aceleración cósmica. Pero en la gravitación emergente y en algunas versiones relativistas de Mond, esa coincidencia es una predicción. Acero y c por h0 deben ser del mismo orden porque la misma física, la entropía del espacio-tiempo de De Sitter, está detrás de ambas. Si esa coincidencia tiene una causa física y no es accidental, el lambda CDM con sus dos ingredientes oscuros separados es un modelo efectivo incompleto. La teoría más fundamental unificaría esos dos ingredientes en uno. Y las predicciones de esa teoría fundamental diferirían del lambda CDM en maneras que los experimentos de la próxima generación pueden detectar. Esa es la dirección que la gravitación emergente de Berlinde está explorando. Y aunque la teoría todavía no está completamente formulada en todos los aspectos que la cosmología requiere, su programa es claro y sus predicciones son cuantitativas donde están disponibles. Antes de hablar de si la materia oscura es un engaño, conviene ser justos con una clase de candidatos que son menos expectativos que los WIMPs y que todavía tienen espacio de parámetros no explorado. Los neutrinos estériles
y la materia bariónica oscura. Los neutrinos estériles son partículas hipotéticas, similares a los neutrinos ordinarios, pero que no interactúan a través de la fuerza débil, solo, gravitacionalmente. Si existen con masas en el rango de kiloelectronvoltios, son candidatos a la materia oscura cálida que resuelve el problema de los satélites faltantes y el problema del núcleo cúspide de las galaxias enanas. Los experimentos buscadores de neutrinos estériles, principalmente el IceCube en el Polo Sur, y los experimentos de conversión de neutrinos, están explorando su espacio de parámetros. Todavía no han encontrado nada definitivo, pero no han eliminado completamente los rangos de masas más interesantes. La materia bariónica oscura es una categoría diferente. No es materia oscura en el sentido de una partícula nueva más allá del modelo estándar. Es materia ordinaria que no emite suficiente luz para ser detectada en los catálogos. Estrellas enanas marrones, enanas blancas frías, estrellas de neutrones, gas molecular difuso, polvo. Todos esos objetos tienen masa, pero contribuyen muy poco a la luminosidad observada. La pregunta es cuánta materia bariónica oscura hay y si puede explicar una fracción de la masa faltante en galaxias y cúmulos. Las observaciones de microlentes gravitacionales, principalmente los programas MACHO y EROS, limitaron la fracción de materia oscura, que puede estar en objetos compactos de masa solar, a ser menor del 20% del total. Pero eso deja espacio para contribuciones significativas de materia bariónica oscura en formas difusas como el gas molecular. Hay evidencia de que la masa bariónica en los cúmulos galácticos está principalmente en el gas caliente que emite rayos X, no en las estrellas. Y la cantidad de gas molecular difuso en y alrededor de las galaxias puede ser mayor de lo que los inventarios actuales capturan completamente. Eso no puede resolver el problema de la materia oscura completamente, pero puede reducir el déficit de masa que hay que explicar. La situación actual es la siguiente. Los candidatos más populares a la materia oscura, WIMPs y acciones en sus rangos más motivados teóricamente, no han sido encontrados. Los candidatos alternativos, neutrinos estériles y materia bariónica oscura, tienen espacio pero probablemente no suficiente para explicar todo el déficit. Las teorías de gravedad modificada, MOND, y sus sucesoras modernas, explican las galaxias individuales, pero tienen dificultades con la cosmología a gran escala. No hay ninguna solución que funcione en todos los casos y que sea inequívocamente mejor que las demás. Ese es el estado del arte. Incompleto, activo, sin veredicto, pero con datos que en los próximos años lo cambiarán. Hay una dimensión del debate sobre la materia oscura que va más allá de los datos y las predicciones. Es la dimensión sociológica y epistemológica de cómo la ciencia maneja los paradigmas. El filósofo de la ciencia Thomas Kuhn describió en 1962 cómo las ciencias maduras operan bajo paradigmas. Marcos conceptuales compartidos que definen qué preguntas son legítimas, qué observaciones son relevantes, qué tipo de explicaciones son aceptables. Los paradigmas son productivos. Facilitan el trabajo acumulativo porque todos los investigadores comparten el mismo lenguaje y los mismos supuestos. Pero los paradigmas también pueden ser un obstáculo cuando las anomalías se acumulan. Cuando hay evidencia de que el paradigma es incompleto, la tendencia natural es salvar el paradigma añadiendo epiciclos, es decir, modificaciones ad hoc que explican cada anomalía específica sin revisar los supuestos centrales. El lambda CDM con materia oscura es el paradigma dominante de la cosmología desde los años 90. Ha tenido éxitos extraordinarios que justifican su posición dominante, pero tiene anomalías crecientes. La tensión de Hubble, la tensión sigma 8, las galaxias del Webb, los agujeros negros del Webb,
La ausencia de detección directa de partículas de materia oscura. La respuesta estándar a cada anomalía es modificar el modelo. Materia oscura, cálida para los satélites faltantes. Retroalimentación de supernovas para el problema del núcleo cúspide. Energía oscura, dinámica para la tensión de Hubble. Acreción supercrítica para los agujeros negros del Webb. Cada una de esas modificaciones puede ser correcta. La ciencia avanza añadiendo complejidad cuando los datos la requieren. Pero hay un patrón en esa acumulación de modificaciones que Sabine Hossenfelder y otros críticos del paradigma señalan. El modelo original del lambda CDM tenía dos ingredientes: materia oscura fría y constante cosmológica. El modelo actual tiene materia oscura con propiedades ajustables, energía oscura con ecuación de estado ajustable, física de retroalimentación de supernovas y agujeros negros con parámetros ajustables, y múltiples variantes de inflación con potenciales ajustables. Cada ajuste resuelve un problema y añade un parámetro. Con suficientes parámetros libres, cualquier modelo puede ajustarse a cualquier conjunto de datos. El criterio de Popper para la falsabilidad de una teoría requiere que la teoría haga predicciones que podrían ser falsas. Si el lambda CDM con sus modificaciones acumuladas tiene suficientes parámetros libres para explicar cualquier posible observación, deja de ser falsable. Esa crítica es válida como alerta, no como argumento de que el lambda CDM está definitivamente equivocado. La física newtoniana también tenía anomalías que se resolvieron añadiendo complejidad, como Neptuno para explicar las anomalías de la órbita de Urano, antes de que llegara la relatividad general. El lambda CDM puede estar en esa situación, un modelo que necesita ser extendido, pero cuyas predicciones centrales son correctas. O puede estar en la situación del éter luminífero, un concepto que parecía indispensable, pero que la física correcta no necesita. La historia no permite saber de antemano cuál de esas dos situaciones es la correcta. Solo los datos del futuro lo dirán. Para que el debate entre materia oscura y gravedad modificada pueda resolverse, necesitan existir pruebas que sean decisivas en una dirección, no pruebas que favorezcan un modelo en algunos casos y el otro en otros. Pruebas que sean incompatibles con uno de los dos de manera robusta. Las candidatas más prometedoras a ser esas pruebas decisivas son las siguientes. La primera es la detección directa de partículas de materia oscura en laboratorio. Si LOX-Zeppelin, o un experimento de la siguiente generación, detecta señales inequívocas de WIMPs o acciones o cualquier otro candidato, el debate se cierra. La materia oscura es real, tiene naturaleza de partícula, y las teorías de gravedad modificada no son la descripción correcta. Si los experimentos de la próxima generación, con sensibilidades 10 o 100 veces mayores, tampoco encuentran nada, el espacio de parámetros de los candidatos más motivados, teóricamente, estará esencialmente eliminado. Y eso fortalecerá las alternativas. La segunda prueba es la distribución de materia en las galaxias enanas esferoidales de la Vía Láctea. Las galaxias enanas esferoidales son los sistemas más dominados por materia oscura conocidos. En ellas, la materia oscura supera a la materia visible por factores de cientos o miles. Son el laboratorio ideal para estudiar las propiedades de la materia oscura. Las predicciones del lambda CDM y de Mond para esas galaxias difieren en maneras específicas. El lambda CDM predice perfiles de densidad centrales con cúspides. Mond predice distribuciones que dependen solo de la materia visible. Las observaciones actuales de las galaxias enanas de la Vía Láctea son consistentes con Mond en algunos casos y problemáticas en otros. Los telescopios de la próxima generación, ELT, y el Roman Space Telescope, medirán las distribuciones de velocidad de estrellas en las galaxias enanas con una estadística suficiente para discriminar entre los modelos con precisión. La tercera prueba son las ondas gravitacionales cosmológicas. LISA
el detector de ondas gravitacionales espacial, que entrará en operación en la década de 2030, buscará el fondo de ondas gravitacionales del universo primitivo. Ese fondo tiene predicciones diferentes en el lambda CDM, en MOND relativista y en la gravitación emergente. Si LISA detecta el fondo y su espectro es inconsistente con las predicciones relativistas de todas las versiones de MOND, MOND como teoría completa queda eliminado. Si el espectro es inconsistente con el lambda CDM, pero consistente con algunas versiones de gravedad modificada, la gravedad modificada gana. La cuarta prueba es la distribución de materia oscura en galaxias a alto corrimiento al rojo. El James Webb puede medir la cinemática de galaxias en el universo primitivo, es decir, la velocidad del gas y las estrellas en función de la distancia al centro. Si esas curvas de rotación a corrimiento al rojo de 2 a 5 son consistentes con MOND usando solo la materia, visible sin ajuste de parámetros, ese sería un éxito poderoso para las teorías de gravedad modificada. Si son inconsistentes, MOND tiene un problema nuevo. Los primeros resultados del Webb sobre cinemática de galaxias a alto corrimiento al rojo están empezando a aparecer en la literatura. Y algunos de ellos muestran curvas de rotación inusualmente bajas en el régimen exterior, que son más consistentes con MOND que con el lambda CDM estándar. Todavía con estadística pequeña, todavía con incertidumbres grandes. Pero el patrón está empezando a emerger. Hay una tensión en la física actual que es real y que merece ser discutida abiertamente. La tensión entre la pragmática de trabajar con el modelo más productivo y la honestidad de reconocer sus limitaciones. El lambda CDM es el modelo más productivo de la cosmología. Tiene las predicciones más precisas. Tiene las simulaciones más completas. Tiene la comunidad de investigadores más grande y más activa. Trabajar con el lambda CDM es eficiente, porque hay herramientas, hay experiencia acumulada, hay comparaciones con datos disponibles. Trabajar con MOND o con la gravitación emergente es menos eficiente, porque hay menos herramientas, menos simulaciones, menos comparaciones directas con los catálogos más grandes. Esa asimetría en los recursos no significa que el lambda CDM sea correcto y las alternativas incorrectas. Significa que la comunidad ha invertido sus recursos de manera desigual en los dos lados del debate. Parte de esa asimetría es racional. El lambda CDM tiene más éxitos en más dominios. Pero parte puede ser inercia de paradigma. La tendencia a trabajar con el modelo que los supervisores enseñaron, que las revistas publican más fácilmente, que las agencias de financiación priorizan. El físico Lee Smolin, en su libro The Trouble with Physics, argumenta que la física de partículas y la cosmología han pasado demasiado tiempo en la última mitad del siglo XX siguiendo ideas que no han producido predicciones verificables. La supersimetría, las dimensiones extra, las cuerdas. Esas ideas han generado miles de artículos y han formado carreras enteras sin producir una sola predicción verificada. Y mientras tanto, MOND, que produce predicciones cuantitativas verificadas en miles de galaxias, ha recibido comparativamente poca atención y menos recursos. Eso no significa que MOND sea correcta y la teoría de cuerdas equivocada. Significa que el sistema de incentivos de la física puede estar optimizando el tamaño de los programas de investigación, no su adecuación a la realidad. La respuesta correcta a esa situación no es abandonar el lambda CDM ni adoptar MOND como nuevo paradigma. La respuesta correcta es exactamente lo que los mejores científicos del campo están haciendo. Tomar la fenomenología de MOND tan en serio como los éxitos del lambda CDM. Buscar activamente pruebas que puedan discriminar entre los dos. Invertir en herramientas teóricas y observacionales que pongan ambos lados bajo la misma presión experimental. Y estar dispuesto a revisar los supuestos más profundos si los datos lo requieren.
¿Qué es exactamente lo que la ciencia dice que debe hacerse? 264.00 a 286.00. Resolución. ¿Es la materia oscura un engaño? Volvamos a la pregunta del título. ¿Y si la materia oscura es solo un engaño? La respuesta honesta tiene varias capas. Los efectos que atribuimos a la materia oscura son reales. Las galaxias rotan demasiado rápido para que la materia visible pueda sujetarlas gravitacionalmente en el marco de Newton y Einstein. Los cúmulos galácticos tienen más masa gravitacional de la que su materia visible justifica. El fondo cósmico de microondas tiene las propiedades que requieren un ingrediente sin presión en el universo primitivo. Esos efectos están medidos. Son robustos. No son el resultado de errores observacionales. La interpretación de esos efectos como materia oscura es una elección teórica. La alternativa, que esos efectos reflejan una modificación de la gravedad en el régimen de aceleraciones bajas, también es una posibilidad teórica consistente con los datos en el régimen galáctico. La materia oscura como partícula puede ser un engaño en el sentido de que puede ser la interpretación incorrecta de efectos reales. Los efectos son reales. La partícula de materia oscura puede no existir. Las evidencias a favor de la materia oscura como partícula son poderosas. El cúmulo bala, el fondo cósmico de microondas, la cosmología a gran escala. Pero las evidencias a favor de las alternativas también son reales y no triviales. La ley de aceleración radial, la relación de Tully-Fisher, el éxito de Mond en las galaxias individuales, la coincidencia entre A0 y C por H0, la ausencia de detección directa de partículas después de 30 años. El estado del debate es un empate técnico, no empate en el sentido de que ambos lados tienen la misma evidencia. Empate en el sentido de que ningún lado puede actualmente ofrecer un modelo que funcione en todos los dominios sin tensiones o ajustes. La materia oscura como engaño no es una afirmación correcta en el sentido literal. No es que los físicos estén cometiendo fraude o ignorando los datos a propósito. El engaño, si lo hay, es el autoengaño de un paradigma que ha sido tan exitoso en tantos dominios que su comunidad tiene dificultades para cuestionarlo de manera sistemática. La materia oscura puede ser el éter del siglo XXI, un concepto que parecía indispensable, que explicaba muchas observaciones, pero que al final resultó ser la interpretación incorrecta de fenómenos reales. O puede ser la mayor discovery de la física moderna, una sustancia que compone el 27% del universo y cuya detección directa está a la vuelta de la esquina con la siguiente generación de experimentos. La física honesta dice, no lo sabemos todavía, y los datos que los próximos años producirán nos acercarán a la respuesta. Hay algo que este debate, la materia oscura contra la gravedad modificada, revela sobre la física en su mejor momento. La voluntad de cuestionar los supuestos más profundos. Newton era la ley. Durante 2 siglos nadie la cuestionó. Hasta que Michelson y Morley midieron que la velocidad de la luz era constante. Y Einstein preguntó qué implicaciones tendría si ese dato era correcto aunque implicara que el tiempo y el espacio no son lo que Newton asumía. La pregunta correcta no fue ¿cómo salvo a Newton? Fue ¿qué hay de cierto en los datos aunque contradiga a Newton? El debate sobre la materia oscura requiere la misma actitud. La pregunta correcta no es ¿cómo salvo el lambda CDM? Es ¿qué hay de cierto en los datos aunque contradigan el lambda CDM? Las galaxias que rotan demasiado rápido son datos. El cúmulo bala es un dato. La ausencia de WIMPs después de 30 años de búsqueda es un dato. La ley de aceleración radial es un dato. La relación de Tully-Fisher es un dato. Los datos no se contradicen entre sí. Las teorías que intentamos ajustar a esos datos se contradicen entre sí.
y eso significa que las teorías son incompletas. No que los datos están equivocados. El universo que habitas, con sus galaxias que rotan demasiado rápido, con sus cúmulos que tienen más masa de la que vemos, con su expansión acelerada que nadie predijo, con sus agujeros negros que no deberían existir tan pronto y sin embargo existen. Ese universo es más rico y más extraño de lo que cualquier modelo actual captura completamente. Esa riqueza no es una derrota para la física. Es la descripción más honesta posible de donde estamos. En el umbral de algo que todavía no entendemos completamente. Con datos que nos obligan a preguntarnos si la materia oscura es la respuesta, o si la respuesta es algo más profundo, más radical, más inesperado. ¿Y si la materia oscura es solo un engaño? Esa pregunta no es una afirmación. Es una invitación a examinar los supuestos, a seguir los datos aunque apunten hacia una física que nadie ha construido todavía, a reconocer que el universo no tiene la obligación de encajar en los modelos que hemos construido para describirlo, y que cada vez que los datos dicen que algo no cuadra, la física tiene que tener la valentía de mirar, no al modelo, al universo, y preguntarle qué está tratando de decir. La historia de Vera Rubin y las curvas de rotación es una de las más citadas de la física moderna, pero raramente se cuenta completa. Vera Rubin no fue la primera en notar que las galaxias rotan de manera anómala. Jan Oort, el astrónomo holandés, observó en los años 30 que las estrellas en los bordes de la Vía Láctea se movían más rápido de lo esperado, dado su contenido visible. Fritz Zwicky midió en 1933 que las velocidades de las galaxias dentro del cúmulo de Coma eran demasiado altas para que la masa visible del cúmulo pudiera sujetarlas gravitacionalmente. Zwicky fue el primero en proponer materia invisible para explicar esa discrepancia. Lo llamó Dunkle Materie, materia oscura. Su hallazgo fue ignorado durante décadas. En los años 60, Ken Freeman midió curvas de rotación planas en las galaxias NGC 300 y M33. Simultáneamente, la astrónoma soviética Vera Rubin comenzó sus propias mediciones con Kent 4. Sus datos eran de alta calidad y cubrían una variedad de galaxias que ningún programa anterior había alcanzado. Y sus resultados, publicados entre 1970 y 1980, no podían ser ignorados. Todas las galaxias espirales que midió mostraban curvas de rotación planas. No una, no dos, todas. La universalidad del fenómeno fue lo que finalmente convenció a la comunidad de que había un problema real. Pero hay algo en la historia de Rubin que raramente se menciona. Rubin no propuso la materia oscura. Midió el fenómeno y aceptó la explicación de materia invisible que la comunidad adoptó. Pero en entrevistas posteriores, expresó incomodidad con el paradigma. Dijo que había otras posibilidades, que quizás la gravedad funcionaba diferente a las escalas galácticas, que la materia oscura era la explicación más sencilla, pero no necesariamente la correcta. Rubin, la astrónoma que más hizo para establecer el problema que llevó a la materia oscura, tenía dudas sobre la solución que la comunidad adoptó. Esa ambigüedad que la observadora más importante del fenómeno no estuviera completamente convencida de la interpretación estándar, es relevante para el debate actual. No porque la autoridad de Rubin sea un argumento científico, sino porque ilustra que el salto de las curvas de rotación planas a la materia oscura como partícula no fue un paso lógicamente necesario. Fue una elección entre alternativas. La alternativa de la materia invisible fue preferida porque era más fácil de incorporar en el marco cosmológico existente. La alternativa de la gravedad, de la modificada, fue menos preferida porque requería revisar el marco. Pero tanto entonces como ahora, ambas alternativas son compatibles con los datos de las curvas de rotación, y la elección entre ellas
depende de cuáles otros datos se ponderen y con qué peso. Cuando se habla del cúmulo bala como evidencia de la materia oscura, raramente se menciona su contraejemplo más notable, el cúmulo de Abel 520, también conocido como el tren fantasma, porque su morfología es inusual incluso para los cúmulos en colisión. El cúmulo Abel 520 es otro sistema de dos cúmulos galácticos que colisionaron. Como el cúmulo bala, la colisión separó los componentes. El gas caliente se ralentizó y quedó en el centro, mientras que las galaxias continuaron más allá. Hasta ahí, igual que el cúmulo bala. Pero la distribución de masa del Abel 520, revelada por lentes gravitacionales, es radicalmente diferente. En el cúmulo bala, la mayor parte de la masa siguió a las galaxias, consistente con la materia oscura que no interactúa. En el Abel 520, una fracción significativa de la masa está en el centro, donde está el gas, no donde están las galaxias. Eso es lo contrario de lo que el cúmulo bala muestra. Y es problemático para el lambda CDM. Si la materia oscura solo interactúa gravitacionalmente, debería haber seguido a las galaxias como en el cúmulo bala. ¿Por qué en el Abel 520 hay una concentración masiva de materia oscura en el centro donde está el gas? Las explicaciones dentro del lambda CDM requieren invocar efectos especiales. Subhalo de materia oscura que quedaron atrapados en el centro por la colisión particular de este sistema. Filamentos de materia oscura que conectan los dos subgrupos. Geometría de la colisión inusual. Cada una de esas explicaciones es posible pero ad hoc, no predicha por el modelo, añadida para explicar el resultado. Y en MOND, el Abel 520 puede ser más natural, porque la distribución de masa debe seguir a la distribución de materia bariónica. Si el gas caliente en el centro es la materia bariónica dominante en esa región, la masa gravitacional en esa región es proporcional al gas, no a las galaxias. El contraste entre el cúmulo bala y el Abel 520 ilustra perfectamente el estado del debate. Hay sistemas que se comportan como la materia oscura predice. Hay sistemas que se comportan de manera diferente. Y las explicaciones de los sistemas problemáticos en el lambda CDM requieren en todos los casos ajustar el modelo de una manera que no es predicha de antemano. MOND tiene sus propios problemas con algunos sistemas. Pero el mito de que el cúmulo bala resolvió definitivamente el debate a favor de la materia oscura es exactamente eso. Un mito. Los datos son más ambiguos de lo que la narrativa estándar reconoce. Las simulaciones cosmológicas como Illustris TNG son el instrumento central con el que la comunidad del lambda CDM verifica sus predicciones. Y el análisis honesto de lo que esas simulaciones producen, comparado con lo que MOND produce, revela algo que raramente se menciona en las discusiones públicas. Las simulaciones del lambda CDM con materia oscura reproducen las galaxias del universo tardío con notable fidelidad. Cuando se comparan con los catálogos de galaxias locales, las galaxias sintéticas de Illustris TNG tienen distribuciones de tamaños, morfologías, colores y propiedades cinemáticas que son similares a las galaxias reales. Ese éxito es genuino, y es la razón por la que las simulaciones son la herramienta estándar. Pero ese éxito se logra mediante la calibración de la física de la retroalimentación. Los parámetros que controlan cómo las supernovas y los agujeros negros inyectan energía en el gas tienen valores que se ajustan para producir el mejor acuerdo con las observaciones. No son valores predichos de primeros principios, son valores ajustados. Eso no invalida las simulaciones, pero significa que el éxito de las simulaciones en reproducir las observaciones no es evidencia de que el modelo sea correcto. Es evidencia de que el modelo tiene suficientes parámetros libres para ajustarse a las observaciones. La pregunta correcta es si hay predicciones del lambda CDM
que no dependen del ajuste de la retroalimentación y que son verificadas independientemente. MOND no tiene esa limitación en el régimen galáctico. MOND predice las curvas de rotación de galaxias individuales sin parámetros ajustables más allá de A0. El único parámetro libre de MOND, A0, es universal y se aplica igual a todas las galaxias. No se ajusta a cada galaxia. Se calibra en el catálogo completo una vez y se aplica a cada galaxia individual. Eso es el tipo de predicción falsable que la navaja de Occam y el criterio de Popper favorecen. Y MOND la hace mejor que el lambda CDM en el régimen de galaxias individuales. Lo que significa que en ese régimen específico, MOND es más predictivo. No más completo, pero más predictivo. Y eso es, exactamente, lo que la evidencia relevante en ese régimen dice. El problema es que los defensores de la materia oscura y los defensores de MOND raramente presentan esa comparación de manera honesta. Los defensores de la materia oscura señalan los éxitos del lambda CDM en cosmología y los problemas de MOND con los cúmulos. Los defensores de MOND señalan los éxitos de MOND en las galaxias y la ausencia de detección directa de materia oscura. Ambos tienen razón en lo que señalan. Ninguno tiene razón en ignorar las dificultades de su propio modelo. La física honesta requiere tomar ambos cuerpos de evidencia con el mismo peso. Y eso produce un veredicto que ninguno de los dos lados prefiere escuchar. No hay un ganador todavía. Hay una versión de la materia oscura que acerca los dos modelos más de lo que parece. La materia oscura autointeractuante, SIDM por sus siglas en inglés. En el lambda CDM estándar, la materia oscura solo interactúa, gravitacionalmente. Las partículas de materia oscura se ignoran entre sí, excepto a través de la gravedad. En la materia oscura autointeractuante, las partículas de materia oscura también se dispersan entre sí a través de alguna interacción adicional, similar a como las partículas de gas se dispersan mutuamente. Esa dispersión produce una termalización de la distribución de velocidades en las regiones centrales de los halos. El resultado es que los perfiles de densidad centrales se aplanan. Las cúspides de alta densidad que el lambda CDM predice se convierten en núcleos de densidad más uniforme. Eso resuelve el problema del núcleo cúspide. Y resuelve el problema de los satélites demasiado grandes para fallar. Los núcleos más difusos son más vulnerables a la destrucción por las fuerzas de marea de la galaxia huésped. Eso puede reducir el número de satélites más masivos que sobreviven. La materia oscura autointeractuante, con la sección eficaz de Mindon-Mitsub autointeracción correcta, puede replicar muchas de las predicciones de MOND en el régimen de galaxias individuales y al mismo tiempo mantener las predicciones del lambda CDM en cosmología a gran escala. Es un punto medio, un modelo que toma la fenomenología de MOND en serio sin abandonar la materia oscura. La materia oscura autointeractuante tiene sus propios problemas. En los cúmulos galácticos masivos, la dispersión entre partículas de materia oscura, en una colisión como el cúmulo bala, debería producir un retraso entre la posición del gas y la posición de la materia oscura. Si la sección eficaz de autointeracción es grande, ese retraso debería ser observable. Las observaciones del cúmulo bala ponen un límite superior a la sección eficaz de autointeracción. Ese límite es compatible con los valores que resuelven los problemas de pequeña escala, pero estrecha el espacio de parámetros disponible. Y en algunas colisiones de cúmulos menos violentas, análisis de lentes gravitacionales muestran que el perfil de masa de la materia oscura es consistente con la dispersión entre partículas, lo que apoya la autointeracción. La materia oscura autointeractuante no es solo un parche del lambda CDM. Es una extensión física motivada con predicciones específicas. Y el programa observacional de los próximos años puede confirmarlo o descartarlo. Déjame preguntarte algo directamente. Si te dieran los datos de una galaxia espiral y te pidieran que predijeras su curva de rotación,
¿Usarías el lambda c de m o Mond? Con el lambda c de m necesitarías conocer la distribución de materia oscura del halo de la galaxia. Esa distribución no está determinada por la materia visible. Hay un rango de posibles distribuciones de halos que son consistentes con la cosmología del lambda c de m y que producen diferentes curvas de rotación. Para hacer una predicción específica, necesitas calibrar el halo en los datos de la propia galaxia. Eso es, ajustar el modelo a los datos que luego comparas con el modelo. Circular. Con Mond, la predicción de la curva de rotación está completamente determinada por la distribución de materia visible. Mides dónde están las estrellas y el gas. Calculas su masa. Aplicas la ecuación de Mond con el único parámetro universal A0. Y obtienes la predicción de la velocidad orbital en cada punto del disco, sin ajuste de parámetros específicos de esa galaxia, sin información adicional que no sea la materia que puedes ver. Eso es lo que significa que Mond sea predictivo en el régimen galáctico. No mejor en todos los casos, pero más falsable, más arriesgado en sus predicciones, más científico en ese sentido específico. Esa diferencia en el carácter de las predicciones es lo que hace que el debate sobre la materia oscura no pueda resolverse simplemente apilando más evidencias a favor del lambda c de m. Si el lambda c de m puede explicar cualquier observación ajustando sus parámetros, las observaciones que explica no son evidencia en su favor. Son solo demostración de su flexibilidad. La evidencia real a favor del lambda c de m son las predicciones que hace sin ajustar parámetros. Las oscilaciones del fondo cósmico de microondas, la nucleosíntesis primordial, la estructura a gran escala del universo. Esas son predicciones que el lambda c de m hace, y que las versiones actuales de Mond no pueden replicar de primeros principios. Y ese es el argumento más sólido a favor de la materia oscura. No las curvas de rotación. Las curvas de rotación son donde Mond gana. El debate está en si hay una teoría unificada que ganará en ambos dominios. Y esa teoría todavía no existe. Hay una pregunta hipotética que ilustra perfectamente la naturaleza del debate. ¿Qué habría pensado Einstein sobre la materia oscura? Einstein tenía una visión de la física que es relevante para este debate. Creía que las teorías más simples y más elegantes tenían más probabilidad de ser correctas. No porque la naturaleza tenga la obligación de ser simple, sino porque la simplicidad es una señal de que hemos entendido algo profundamente en lugar de describir los fenómenos superficialmente. El lambda c de m requiere que el 95% del universo sea ingredientes desconocidos. Materia oscura que ningún instrumento ha detectado directamente. Energía oscura, cuya naturaleza contradice la predicción cuántica por 122 órdenes de magnitud. Eso no es simple. Mond, en su formulación original, modifica un parámetro, un único número, A0, y una única función modificadora. Eso es simple, pero A0 no tiene una explicación teórica satisfactoria. Es un parámetro empírico. Y la falta de una teoría relativista completa que produzca Mond es una señal de que Mond puede ser fenomenología de algo más profundo que todavía no hemos descubierto. La gravitación emergente de Berlinde intenta ser esa teoría más profunda, y si tiene éxito, produciría algo que Einstein habría apreciado. Una teoría donde la materia oscura y la energía oscura no son ingredientes separados, sino manifestaciones de la misma física fundamental del espacio-tiempo. Eso sería simple en el sentido profundo. Einstein no llegó a conocer ni la materia oscura como problema cosmológico ni Mond. Murió en 1955, antes de que Vera Rubin publicara sus resultados y antes de que Milgrom propusiera a Mond. Pero las herramientas que desarrolló
La relatividad general y su estructura matemática son el campo en que se libra el debate. Y hay cierta ironía en que las ecuaciones que Einstein escribió en 1915 sean tanto la base del lambda CDM, que añade materia oscura a la relatividad general, como el punto de partida de las teorías de gravedad modificada, que modifican la manera en que esas ecuaciones actúan en el régimen cósmico. El debate sobre la materia oscura es, en un sentido profundo, un debate sobre los límites de validez de las ecuaciones de Einstein. No sobre si son correctas donde se han verificado, sino sobre si siguen siendo correctas en los regímenes donde nadie las ha verificado directamente. Y si la respuesta resulta ser que no, que hay una física más profunda que produce la relatividad general como límite de altas aceleraciones y algo diferente como límite de aceleraciones bajas, Einstein habría estado el primero en querer verla. Hay una manera de presentar la situación actual de la búsqueda de materia oscura que raramente aparece en los comunicados de prensa de los experimentos. El inventario de fracasos. No fracasos en el sentido de errores. Fracasos en el sentido de que la partícula buscada no fue encontrada en el rango predicho. El experimento Lux en el Dakota del Sur operó entre 2013 y 2016. Sensibilidad suficiente para detectar WIMPs de masa de entre 10 y 10.000 gigaelectronvoltios, con secciones eficaces de entre 10 elevado a menos 45 y 10 elevado a menos 46 centímetros cuadrados. Resultado: 0 señales de materia oscura. El experimento Xenon 100 en el Gran Sasso operó entre 2009 y 2016. Mayor sensibilidad en el rango de masas de WIMPs entre 50 y 1000 gigaelectronvoltios. Resultado: 0 señales. El experimento Xenon 1T, que sustituyó al Xenon 100, operó entre 2016 y 2018 con 1 tonelada de xenón líquido. Resultó encontrar un exceso de eventos que inicialmente generó entusiasmo. Análisis posteriores lo atribuyeron a fondo de tritio en el xenón. Resultado: 0 señales de materia oscura. El experimento Pandax 2 en China. Resultado: 0. El experimento Pandax 4T. Resultado: 0. El experimento Luke Zeppelin, actualmente el más sensible, con 7 toneladas de xenón líquido. Sensibilidad que cubre la mayor parte del espacio de masas y secciones eficaces, predicho por los modelos supersimétricos más simples. Resultado: 0. En el LHC, el acelerador más poderoso del mundo, en 2 décadas de operación, neutralino no encontrado. Chargino no encontrado. Squarks y gluinos a las masas preferidas por la supersimetría no encontrados. Kaluza Klein Partners en modelos de dimensiones extra no encontrados. Ninguna partícula más allá del modelo estándar con excepción del bosón de Higgs. En los detectores de acciones ADMX, en el rango de masas de 1 a 10 microelectronvoltios, que es el rango más favorito por el modelo de acción de Pexey-Quinn. Resultado: 0 acciones. Haystack, Abracadabra, Casper, DM Radio. Todos explorando diferentes rangos de masa de la acción. Todos con resultado: 0. Ese inventario de ceros no es una vergüenza para los experimentalistas. Están haciendo exactamente lo que la ciencia requiere: explorar el espacio predicho por la teoría con la mayor sensibilidad posible. Pero la acumulación de ceros en los rangos más motivados, teóricamente, es un mensaje que la física tiene que escuchar. No significa que la materia oscura no exista. Significa que si existe, no tiene las propiedades que los modelos más simples y más elegantes predecían. Y eso es información valiosa, aunque sea negativa. Para terminar el cuadro, hay que imaginar lo que significaría cada una de las 2 resoluciones posibles del debate. La primera posibilidad es que la materia oscura existe como partícula y que simplemente no la hemos encontrado porque sus interacciones con la materia ordinaria son más débiles de lo que los modelos más simples predicen. En ese caso,
Los experimentos de la próxima generación, con sensibilidad 10 o 100 veces mayor, eventualmente la encontrarán. La física de partículas tendrá una nueva partícula en su catálogo. El 27% del universo tendrá un nombre y una descripción cuantitativa. El lambda CDM, extendido con la naturaleza correcta de la materia oscura, seguirá siendo el marco de la cosmología. Y las predicciones de Mond serán explicadas como una coincidencia emergente de la distribución de materia oscura alrededor de las galaxias. La segunda posibilidad es que la materia oscura como partícula no existe y que la gravedad modifica su comportamiento en el régimen de aceleraciones bajas, de manera que produce los efectos que hemos interpretado como materia oscura. En ese caso, la teoría correcta que hace eso, que todavía no existe completamente, producirá predicciones que unificarán los éxitos de Mond en las galaxias con las predicciones correctas de la cosmología a gran escala. Esa teoría probablemente conectará la modificación de la gravedad con la constante cosmológica, de alguna manera que la gravitación emergente de Berlinde prefigura. Y la física de partículas tendrá que encontrar una razón de por qué los modelos supersimétricos no producen ninguna partícula observable, más allá de que simplemente se equivocaban en sus predicciones. Ninguna de esas dos resoluciones está disponible todavía. La primera requiere encontrar la partícula. La segunda requiere formular la teoría completa. Ambas requieren los datos que los próximos experimentos e instrumentos producirán. Y mientras tanto, el debate continúa. Con la misma honestidad con que cualquier debate científico serio debe continuar. Reconociendo los éxitos de ambos lados, reconociendo las dificultades de ambos lados, y siguiendo los datos, aunque señalen hacia algo que los modelos actuales no pueden capturar completamente. Porque el universo, con su materia que rota demasiado rápido, y sus cúmulos con demasiada masa, y su expansión que nadie predijo, no tiene la obligación de ser lo que los modelos dicen que debe ser. Solo tiene la obligación de ser lo que es. Y esa es exactamente la invitación más poderosa que la física tiene. Ir a ver. Hay un grupo de físicos que en los últimos años ha estado diciendo en voz alta lo que antes se decía solo en los pasillos. Que el paradigma de la materia oscura puede estar equivocado. Y que la física tiene que tomarse en serio esa posibilidad. Stacy McGogh, de la Universidad Case Western Reserve, es quizás el más explícito. McGogh comenzó su carrera como defensor convencido de la materia oscura, y fue cambiando de posición a medida que los datos se acumulaban. Su trabajo sobre la ley de aceleración radial, que mencionamos antes, fue publicado en Science en 2016 y mostró que la aceleración observada en las galaxias predice perfectamente la aceleración de la materia visible. McGogh señala que esa correlación es exactamente lo que Mond predice, y lo que el lambda CDM no puede predecir de primeros principios. Pavel Kroupa, de la Universidad de Bonn, ha publicado análisis que argumentan que la distribución de satélites de la Vía Láctea y de otras galaxias es incompatible con el lambda CDM, pero consistente con Mond. Sus trabajos han generado réplicas y contrarréplicas, pero han forzado a la comunidad a examinar esas anomalías con más rigor del que antes se dedicaba. Benoit Famaey, del Observatorio de Estrasburgo, trabaja en versiones relativistas de Mond que intenten preservar sus éxitos en 1902, las galaxias mientras son consistentes con las observaciones cosmológicas. Sus modelos son técnicamente sofisticados y sus predicciones son cuantitativas y verificables. Esos científicos no son crackpots marginales. Son físicos con afiliaciones en universidades de primer nivel, con publicaciones en las mejores revistas del campo, con acceso a los mejores datos disponibles. Y están diciendo que el debate sobre la naturaleza de la materia oscura está abierto.
que los datos no apuntan de manera inequívoca hacia ninguna de las dos posiciones, que la honestidad científica requiere tomar las alternativas con la misma seriedad que el modelo estándar. La respuesta de la comunidad dominante no siempre ha sido la más receptiva. Ha habido casos de trabajos sobre MOND que tenían dificultades para ser publicados en las revistas más prestigiosas, de propuestas de investigación sobre alternativas a la materia oscura que no recibían financiación, de conferencias donde las presentaciones sobre MOND tenían tiempos de presentación más cortos. Esa resistencia de paradigma no es única a la cosmología. La historia de la ciencia está llena de ideas que encontraron resistencia antes de ser aceptadas o descartadas. La deriva de los continentes de Wegener tardó décadas en ser aceptada. La teoría heliocéntrica de Copérnico fue resistida durante generaciones. En todos esos casos, la resistencia eventualmente cedió ante los datos. Y en el caso de la materia oscura, los datos de los próximos años serán los que decidan. No las preferencias de ningún paradigma. Los datos. Hay una dirección en la física teórica que podría resolver el debate de manera inesperada. Una dirección que combina elementos de ambos lados de una manera que ninguno de los dos anticipó completamente. Es la conexión entre la gravedad cuántica, la mecánica cuántica y la materia oscura. La relatividad general de Einstein es una teoría clásica. No tiene términos cuánticos. Cuando físicos como Bekenstein y Hawking demostraron que los agujeros negros tienen entropía y temperatura, estaban añadiendo física cuántica a la relatividad de maneras que la propia relatividad no contenía. Y las correcciones cuánticas a la gravedad son apreciables en regímenes específicos, principalmente en el interior de los agujeros negros y en los primeros instantes del universo, pero quizás también a bajas aceleraciones. Eric Berlinde y su gravitación emergente proponen que la entropía del espacio-tiempo de De Sitter tiene efectos sobre la gravedad que no están en la relatividad general clásica. Eso es una corrección cuántica a la gravedad en el régimen cosmológico. Y si esas correcciones son de la magnitud correcta, producen los efectos que interpretamos como materia oscura. Esa posibilidad, que la materia oscura sea una ilusión producida por correcciones cuánticas a la gravedad clásica, conecta el problema de la materia oscura con el problema más profundo de la física: la reconciliación de la mecánica cuántica con la relatividad general, el santo grial de la física teórica desde que las dos teorías fueron formuladas. Si la materia oscura es una corrección cuántica a la gravedad, los experimentos de detección directa no encontrarán nunca nada. No hay partícula que detectar. Los aceleradores no producirán ningún candidato. Y las observaciones cosmológicas revelarán gradualmente que el modelo más profundo de la gravedad, sea la gravitación emergente o alguna teoría de gravedad cuántica, produce efectos que el lambda CDM atribuye a la materia oscura. Ese escenario no es el más simple, pero es físicamente motivado. Y tiene la elegancia de resolver simultáneamente el problema de la materia oscura y el problema de la reconciliación cuántico-gravitacional, que es exactamente el tipo de solución que Einstein habría apreciado. Dos problemas resueltos por la misma física. Si eso resulta correcto, la historia dirá que la materia oscura fue el mayor engaño colectivo de la física moderna. No porque los físicos fueran negligentes, sino porque seguir el camino más fácil, añadir materia invisible en lugar de revisar las ecuaciones, llevó a décadas de búsqueda en la dirección equivocada. O la historia dirá que la búsqueda de la materia oscura fue la aventura científica más larga y más productiva de la física, que finalmente encontró su recompensa con la detección directa de la partícula más elusiva del cosmos. Ambas historias son posibles, ambas son consistentes con los datos actuales, y la que resulte ser la verdadera depende de lo que los datos futuros revelen. Lo que hace que el estado actual de la física, con su tensión entre materia oscura y gravedad modificada,
con sus detectores que escuchan en silencio y sus telescopios que mapean la distribución de materia en el universo primitivo, sea uno de los momentos más emocionantes de la historia de la ciencia. Estamos en el umbral. Y el umbral apunta hacia algo que cambiará fundamentalmente lo que entendemos. Sea lo que sea. Hay algo que ocurrió cuando Copérnico propuso que la Tierra no era el centro del universo. No fue solo un cambio de modelo. Fue un cambio en la posición del observador. La humanidad ya no estaba en el centro de todo. Estaba en un planeta que giraba alrededor de una estrella, que resultó ser una estrella común, en una galaxia común, en un universo de miles de millones de galaxias. Cada revolución en la física ha sido en algún sentido un descentramiento, un descubrimiento de que lo que parecía central, fundamental, indispensable, era solo una aproximación o una perspectiva particular. Si la materia oscura no existe como partícula, si lo que llamamos materia oscura es la señal de una física más profunda, que modifica la gravedad en regímenes que no habíamos explorado, eso sería otro descentramiento. El universo que creíamos compuesto en un 27% de una sustancia misteriosa pero real, resultaría ser un universo en que el 95% que no entendemos no es sustancia invisible, sino física que no hemos formulado completamente. No 27% de materia oscura más 68% de energía oscura, sino 100% de un espacio-tiempo, cuya física cuántica y cosmológica todavía no hemos escrito correctamente. Eso es todavía más humilde que la materia oscura. Y si la materia oscura sí existe, si los detectores de la próxima generación la encuentran, si los modelos supersimétricos o los axiones o los neutrinos estériles resultan ser correctos en alguna variante, eso también cambiaría la posición del observador. Habría una sustancia que compone el 27% del universo, que está en cada galaxia, que pasa a través de nuestros cuerpos continuamente, que ha existido desde los primeros instantes del universo, y que la humanidad, con sus detectores criogénicos bajo tierra y sus telescopios en el espacio, consiguió identificar y medir. Eso también sería extraordinario. En cualquier caso, el universo será más conocido de lo que es ahora, y la física será más rica de lo que es ahora. ¿Y si la materia oscura es solo un engaño? No lo sabemos todavía. Pero lo que sí sabemos es que la pregunta está siendo tomada en serio por los mejores físicos del campo, que los datos que producirán los experimentos de los próximos años tienen el poder de responderla, y que la física que emerja de esa respuesta, sea cual sea, cambiará la manera en que entendemos el 95% del universo que todavía no hemos podido ver. Eso no es un engaño. Es la ciencia en su forma más pura, preguntando lo que nadie se atreve a preguntar, siguiendo los datos aunque apunten hacia lo incómodo, y construyendo, lentamente, una imagen del cosmos que se acerca a la realidad. No a la realidad que los modelos predecían, a la realidad que el universo tiene. Hay resultados muy recientes que conectan directamente el debate sobre la materia oscura y MOND con los datos del James Webb. En 2023, un equipo liderado por Davi Rodríguez de la Universidad Federal do Espírito Santo en Brasil analizó la cinemática de galaxias a corrimientos al rojo de entre 0,5 y 2,5, usando datos del programa KM o S3D que combina observaciones con el VLT y el Webb. Ese rango de corrimientos al rojo corresponde a cuando el universo tenía entre 3.000 y 8.000 millones de años. El análisis midió las curvas de rotación de decenas de galaxias a esas distancias y las comparó con las predicciones de MOND y del lambda CDM. El resultado es que las galaxias a esos corrimientos al rojo tienen curvas de rotación que son más consistentes con las predicciones de MOND que con las predicciones del lambda CDM estándar. Específicamente,
las galaxias a alto corrimiento al rojo muestran un déficit de materia oscura en sus partes externas comparado con las predicciones del lambda CDM. El lambda CDM predice que las galaxias en el universo joven deberían estar más dominadas por la materia oscura en sus partes externas que las galaxias actuales. Las observaciones no muestran eso. Las galaxias a alto corrimiento al rojo se comportan de manera más similar a las galaxias locales de lo que el lambda CDM predice. Y MOND, que predice curvas de rotación basadas solo en la materia visible, independientemente del corrimiento al rojo, es consistente con esas observaciones de manera más natural. Ese resultado no es definitivo. Las incertidumbres en las masas y en las distribuciones de materia visible a alto corrimiento al rojo son grandes. Los efectos de la retroalimentación de los agujeros negros sobre la distribución de materia en las galaxias jóvenes son difíciles de cuantificar. Pero es otra pieza del rompecabezas que el lambda CDM tiene dificultades para explicar y que MOND maneja de manera más natural. Y es exactamente el tipo de dato que los próximos años de observaciones del Webb, con espectroscopía de alta resolución de docenas de galaxias a alto corrimiento al rojo, puede convertir de una señal tentativa en una restricción cuantitativa robusta. Si las curvas de rotación de las galaxias a corrimientos al rojo de entre 1 y 5, que el Webb puede medir con la sensibilidad suficiente, resultan ser sistemáticamente más consistentes con MOND que con el lambda CDM. Ese sería el argumento observacional más poderoso que Monad haya tenido. No porque las galaxias locales no sean suficientemente convincentes, sino porque las galaxias a alto corrimiento al rojo son un dominio donde el lambda CDM y MOND hacen predicciones más diferentes. En el universo joven, el lambda CDM predice que la materia oscura era proporcionalmente más importante. En MOND, la materia visible siempre ha sido la que determina las curvas de rotación. Medir qué predicción es más correcta en el universo joven es exactamente el tipo de prueba que puede desempatar. Y el James Webb es el instrumento que puede hacerla. Con cada espectro que toma de una galaxia a corrimiento al rojo 2 o 3 o 5, está construyendo el caso. En una dirección u otra. Hacia la materia oscura o hacia la física modificada. Hacia el paradigma establecido o hacia algo más radical. Lo que la física necesita que ocurra. Y que el universo, con su honestidad imparcial, finalmente revelará. Para terminar de manera que el peso de lo que hemos discutido sea completamente claro, déjame hacer el inventario más honesto posible. A favor de la materia oscura como partícula. El fondo cósmico de microondas con sus oscilaciones acústicas, predichas con precisión extraordinaria. El cúmulo bala, donde la masa siguió a las galaxias y no al gas. La nucleosíntesis primordial y la abundancia de helio y deuterio que requiere materia no bariónica. La formación de estructura a gran escala y las simulaciones que producen una red cósmica similar a la observada. Y la elegancia de tener un ingrediente adicional que resuelve todos esos problemas con el mismo mecanismo. A favor de la gravedad modificada y contra la materia oscura como partícula. La ley de aceleración radial que predice perfectamente las curvas de rotación de 153 galaxias con un solo parámetro universal. La relación de Tully-Fisher derivada de primeros principios. La predicción correcta de las galaxias de baja superficie de brillo sin ajuste de parámetros. La coincidencia numérica entre A0 y C por H0. Y 30 años de búsqueda experimental sin detectar ninguna partícula de materia oscura. Esos dos inventarios no tienen el mismo peso en todos los dominios. El primer inventario es más poderoso en cosmología. El segundo es más poderoso en dinámica de galaxias individuales. Y la física honesta dice que ningún lado puede ganar el debate mientras no tenga una teoría completa que triunfe en ambos dominios. La materia oscura como partícula necesita ser encontrada directamente, o al menos
Su naturaleza necesita ser identificada con suficiente precisión para que las simulaciones reproduzcan las predicciones de Mond de primeros principios. La gravedad modificada necesita una teoría relativista completa que reproduzca la cosmología a gran escala sin añadir materia invisible. Hasta que eso ocurra, el debate permanece abierto. Y esa apertura no es un signo de debilidad de la ciencia. Es su característica más valiosa. La disposición a vivir con la incertidumbre mientras los datos se acumulan. La disposición a seguir la evidencia aunque no señale hacia la respuesta preferida. La disposición a preguntar: ¿y si la materia oscura es solo un engaño? Y la disposición a aceptar que la respuesta puede ser sí o no, o algo más complicado que ninguna de las dos. Porque el universo, como siempre, tiene sus propias ideas.